Bienvenidos a la clase número 5 de este curso de trading básico. En esta ocasión estaremos hablando de Fibonacci. Cualquier información contenida en este seminario web no debe ser interpretada como un consejo o recomendación de inversión y solo se presenta como material educativo. Nuestra agenda de hoy, Fibonacci. Trataremos los temas de números de Fibonacci, retrocesos de Fibonacci y extensiones de Fibonacci. Presentado por Federico Ortiz, profesor de análisis técnico en el Instituto de Jules Trade. Comencemos con los números de Fibonacci. Los números de Fibonacci en las técnicas de trading. En trading, los números de Fibonacci aparecen en los denominados estudios de Fibonacci. Los estudios de Fibonacci engloban una serie de herramientas de análisis basadas en secuencias y proporciones, que representan las leyes geométricas de la naturaleza y el comportamiento humano aplicado a los mercados financieros. Las herramientas más populares son los retrocesos de Fibonacci, las extensiones de Fibonacci, los arcos de Fibonacci, el abanico de Fibonacci y las zonas temporales de Fibonacci, entre otras herramientas como por ejemplo la elipse de Fibonacci, la espiral de Fibonacci y los canales. En este caso, en este curso de trading básico, vamos a aplicar únicamente los retrocesos y las extensiones de Fibonacci aplicadas a las tendencias. En general, estos estudios se utilizan para predecir niveles de soportes y resistencias. De acuerdo, los soportes y resistencias se predicen en base a la herramienta de Fibonacci. Las relaciones más utilizadas son, por ejemplo, el 100% o el 1 es el inicio del movimiento del mercado, el inicio del impulso. El 0 básicamente es el final del impulso. También nos podemos encontrar con los niveles del 38.2 de Fibonacci. Sería nuestro retroceso superficial. Nos podemos encontrar con el 50%, que es la mitad del avance de la tendencia principal, en este caso del impulso. El 61%, que es el número de Fibonacci más importante que vamos a tener en cuenta a la hora de trabajar en los mercados financieros, es el número áureo, la zona dorada de Fibonacci. Y tenemos el retroceso profundo, el 78.6. Estos son los niveles de Fibonacci que vamos a manejar en el chartismo. Si bien existen otros niveles de Fibonacci que son aplicados como por ejemplo a ondas de Elliott o a trading institucional, también tenemos lo que es el Fibonacci aplicado al chartismo, que es lo que vamos a tratar en esta clase. Para entender los estudios de Fibonacci es necesario recordar los conceptos de soporte y resistencia. Soportes, ¿qué eran los soportes? Son los valles o mínimos del gráfico. Son los puntos en que el interés de compra es suficientemente fuerte como para superar la presión de venta. La resistencia son los picos o máximos del gráfico, lo vimos en la clase número 1. Representan un nivel del precio o área por encima del mercado donde la presión de venta supera la presión de compra. Básicamente son techos. El precio no puede continuar subiendo, lo que se produce es un rebote. Los precios caen en las resistencias. Retrocesos de Fibonacci. Los retrocesos de Fibonacci se refiere a la posibilidad de que el precio de un activo financiero retroceda una porción considerable del movimiento original y encuentre niveles de soporte y resistencia en los niveles establecidos por los números de Fibonacci que vimos en las diapositivas anteriores. ¿Cuáles eran? El 23% básicamente ya no se utiliza. Lo que vamos a utilizar es el 38.2%, el 61.8%, el 76.8% y el 100%. Otra definición de retroceso de Fibonacci,
como por ejemplo es un término utilizado en el análisis técnico que se refiere a áreas de soportes y resistencias, definida mediante las relaciones de Fibonacci. De acuerdo, lo que hace esta herramienta, los retrocesos de Fibonacci, es predecir zonas de soportes y resistencias de alta probabilidad. Aspectos generales a tener en cuenta. Los retrocesos de Fibonacci se trazan entre dos puntos de un precio importante que el trader considera relevante. En este caso, en un máximo o un mínimo. Una vez que los retrocesos de Fibonacci han sido trazados en el gráfico, los niveles son fijos y no cambiarán. Los niveles de Fibonacci proporcionados en forma de porcentaje de retrocesos son áreas. Recuerden que los niveles de Fibonacci son áreas y no son líneas o niveles en sí. Los niveles no deben usarse exclusivamente como criterio único para operar. Por ejemplo, es peligroso asumir que el precio se va a revertir después de alcanzar cierto nivel específico de Fibonacci, ¿sí? No podemos decir que en ese precio va a rebotar. En ese nivel el precio va a rebotar porque no es así. Puede penetrar esos niveles con facilidad en algunos de los casos y terminar con la tendencia alcista o bajistas. ¿De acuerdo? Son solo niveles de alta probabilidad. No hay certezas en el trading. Los niveles de retroceso de Fibonacci en el trading se utilizan con mayor frecuencia para proporcionar posibles áreas de interés. ¿De acuerdo? Son solo áreas de interés de alta probabilidad. Nosotros nos vamos a apoyar a favor de las probabilidades. ¿De acuerdo? Vamos a ir en compras en una tendencia alcista cuando el precio retroceda después de un impulso, se apoye en algún nivel de Fibonacci, ya sea en el 61.8, en el 50 o en el 78.6, y de ahí entraremos en una compra apoyándonos a favor de las probabilidades. ¿De acuerdo? No existen certezas en el trading. En este caso, tenemos lo que es un impulso. Esto es un impulso. Está comprendido entre el 100%, que es el inicio, y el 0 es el final del impulso. Recuerda, el inicio de Fibonacci, es el 100% es el inicio del impulso y el 0 es el final. ¿Qué sucede? El precio, cuando está en una tendencia alcista, puede retroceder a nuestros niveles ya mencionados. Puede retroceder al nivel 38, considerado retroceso superficial 38.2. Puede retroceder al nivel 50%, la mitad de nuestro impulso. Puede retroceder a nuestra zona dorada de Fibonacci, nuestra zona de alta probabilidad, que es el 61.8, o puede retroceder incluso a un retroceso profundo, que es el 78.6% de Fibonacci. Repasando, tenemos un impulso que comienza en el punto 1 de la diapositiva, punto 1, y finaliza en el punto 2, que acabamos de marcar con números en azul. El 100% es el inicio, este es el inicio, recuerden. Y el 0% es el final de nuestro impulso. El precio puede retroceder siempre y cuando esté en una tendencia alcista. Puede retroceder al 38.2, que es nuestro retroceso superficial, al 50%, que es la mitad de nuestro impulso, o también puede retroceder al 61.8, nuestra zona dorada de Fibonacci, y puede retroceder al 78.6. ¿Qué hacemos? No lo tomamos como zonas. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a delimitar nuestra zona con dos niveles. Por ejemplo, si ustedes quieren tomar la zona del 38.2 y el 50, lo que pueden hacer es generar una zona. Esta sería nuestra zona de Fibonacci que nosotros elegimos para operar.
Por lo tanto, esperemos que el precio nos dé una vela envolvente dentro de la zona para buscar una entrada al alza. Por lo tanto, nosotros vamos a trabajar con zonas cuando hablamos de Fibonacci. Nosotros estamos trabajando con esta zona. Recuerden que predice soportes y resistencias de alta probabilidad, por eso lo pintamos, son zonas. Y esa zona está delimitada entre el 38.2 y el 50%. Esta es la opción número 1. La opción número 2 es la zona dorada, que la zona dorada yo la tomo de entre la zona del 50% y el 61.8. Está delimitada entre el 50% y el 61.8. ¿De acuerdo? En este caso, todo esto sería una zona. Lo que yo buscaría sería una entrada de alta probabilidad en esta zona de precios, donde el precio tiene altas probabilidades de rebotar. Esto se denomina la zona dorada de Fibonacci. Incluso podemos tomar, si acá existe el nivel 78.6, podemos tomar esta zona de retroceso profundo. Esta zona de retroceso profundo. Por lo tanto, podríamos tomar la zona delimitada entre el 61 y el 78.6. Eso sería ya un retroceso profundo. De esta manera, nosotros trazaríamos nuestro rectángulo con un colorcito y esperaríamos que el precio nos dé una entrada, una vela envolvente o respete con mechas la zona, que la rechace, siempre buscan mechas, es que eso nos indica psicológicamente que el precio no puede seguir bajando, hasta que luego viene una vela de decisión y nos marca la dirección de nuestra posible venta y nuestra zona de alta probabilidad. Recuerden que debemos utilizar Fibonacci solo en las tendencias. No es válido para rangos y siempre tiene que haber la evidencia de una posible tendencia. En este caso, si tenemos la tendencia bajista o tendencia alcista, tendencia bajista, siempre debe existir nuestra N. En este caso, nuestra N alcista. Y en la tendencia bajista, nuestra N bajista. ¿De acuerdo? Cuando tengamos esta N, en este caso, tenemos el inicio, punto 1, tenemos el final de nuestro impulso número 1, el retroceso, punto número 3, y tenemos nuestro alto más alto. Básicamente nos está validando este mínimo, que lo vamos a marcar de color rojo. Este es nuestro mínimo validado. ¿Qué sucede? El precio está generando altos más altos. El punto 4 es un alto más alto que el punto 2. Por lo tanto, es un alto más alto. Cuando tenemos esta N, ya podemos trazar nuestra herramienta de Fibonacci. Podemos trazarla desde el inicio del impulso al final del impulso. Del inicio del impulso, que es este sería el inicio. Y este sería el final. Una vez que el precio empiece a retroceder y nos dé evidencia de que está retrocediendo, podemos trazar nuestra herramienta en el inicio del impulso al final del impulso. ¿De acuerdo? En este caso se nos desplazarán nuestros niveles y el precio podría bajar hasta alguno de los números ya mencionados. ¿Cuándo trazo el nivel de Fibonacci? En este caso, como estoy en una tendencia alcista, voy a tratar de predecir el retroceso para entrar a una compra. Voy a trazar Fibonacci cuando tengo 3 velitas rojas en contra del movimiento alcista, que lo vamos a marcar de color verde. Como las velas son verdes,
este caso, la flecha nos va a representar la subida de las velas verdes. ¿Cuándo trazo Fibonacci? Cuando tengo 3 velitas seguidas en contra del movimiento alcista. En este caso, el movimiento alcista es este impulso color en verde. Tengo 3 velitas rojas en la temporalidad de análisis. Si estoy analizando en H4, esas velas van a ser en temporalidad en H4, no van a ser en temporalidad inferiores. Siempre van a ser en la temporalidad de análisis, ¿de acuerdo? Tienen que buscar esas velas en la temporalidad de análisis. No se vayan a buscar H1 ni H2, las 3 velas rojas, porque no son válidas. Una vez que el precio nos dé las 3 velas rojas, nosotros trazamos el FIBO del inicio al final del impulso y esperamos que el precio retroceda en alguno de los niveles ya mencionados. ¿De acuerdo? Importante esto, que exista la tendencia y que exista la N alcista. ¿Qué sucede en una tendencia bajista? Necesitamos nuestro primer punto, le vamos a poner color, le vamos a poner 1. Necesitamos el final de un impulso, le vamos a poner 2. Necesitamos que se regenere un retroceso, le vamos a poner 3, y que este retroceso, este máximo más bajo que el anterior, sea validado para tener nuestra tendencia validada. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Este máximo más bajo está validado. ¿Por qué? Porque está comprendido entre 2 mínimos cada vez más bajos. Por lo tanto, a este le vamos a poner máximo más bajo validado. Máximo más bajo validado. ¿Por qué? Porque está comprendido entre este mínimo y este mínimo más bajo. Cuando eso sucede, yo ya tengo mi N de una posible tendencia bajista. ¿Qué es lo que hago? Voy a tratar de predecir el impulso. Voy a usar la herramienta de Fibonacci desde el inicio del impulso a final del impulso. Recuerden, este es el inicio. En una tendencia bajista es lo contrario a una tendencia bajista. Y este es el final. ¿Qué sucede? Se me van a desplazar los niveles. ¿Cuándo trazo Fibonacci? ¿Cuándo puedo decir que el precio ha finalizado su impulso bajista? Que lo vamos a denotar con esta flecha, perdón, con esta flecha bajista. Serían nuestras velas rojas. Cuando el precio genere 3 velas verdes, 3 velas verdes en contra de nuestro movimiento bajista. Ahí ya vamos a trazar Fibonacci. Y recuerden, es en la temporalidad de análisis. Si están analizando en H4, esas 3 velas verdes deben ser en H4. No se vayan a ir a H1, H2 a buscar las velas verdes porque no son válidas. Y recuerden no operar en contra de la tendencia. Si tenemos una N bajista, busquemos operaciones de venta. Si tenemos una N alcista, busquemos operaciones de compra. Para eso utilizamos Fibonacci. No hagan la típica de, profe, quiero aprovechar ese movimiento. No lo aproveches porque puede que se acelere y pierdas. Y si estás apalancado y no tenés una buena gestión, que es lo que siempre pasa, y no tenés una psicología adecuada, posiblemente quemes más del 10% de la cuenta, porque así es cuando son iniciados. Directamente van, se apalancan, arriesgan más de lo que su cuenta aguanta y básicamente están afectando su psicología. Cuando ya tenemos nuestras 3 velas verdes y el precio sube, trazamos el Fibonacci y se nos van a desplazar los niveles. De ahí vamos a buscar la zona en la cual vamos a trabajar. Extensiones de Fibonacci.
Las extensiones de Fibonacci se utilizan para determinar los objetivos del precio. Después de haber descubierto los niveles de corrección, cuando ya hemos predecido que el precio ha retrocedido en ese nivel, lo que hacemos es trazar las extensiones de Fibonacci para calcular el objetivo, el profit, en la cual vamos a tomar beneficios. Supongamos que el precio, tenemos nuestro impulso, ya tenemos nuestra N bajista. Recuerden que necesitamos nuestra N bajista. Supongamos que el precio retrocede en el nivel 38.2. ¿Dónde vamos a ir a buscar el profit? El profit, como es un retroceso superficial, el profit lo vamos a ir a buscar al nivel 0. Ahí va a ser nuestro profit. ¿De acuerdo? Si ya tenemos nuestra N validada, ¿qué es lo que hacemos? En este caso, nuestra N sería así. Vamos a poner de color verde. Si ya tenemos nuestra N validada, que sería este impulso, este retroceso y este impulso, y supongamos que el precio retrocede al nivel 38.2 o en la zona delimitada entre el 38 y el 50%, esta es la zona superficial, supongamos que el precio hace un rebote, nos da una entrada, rechaza la zona, nuestro nivel de beneficio va a ser el 0%. Cuando es retroceso superficial, el 0% es nuestra zona de toma de beneficios, por excelencia. ¿Qué sucede si ya tenemos nuestra N bajista nuevamente? Si el precio retrocede en la zona dorada de Fibonacci, supónganse que ahí está el nivel 50%. Acá está el nivel 50. Con una línea. Supongo que acá está el 50. Y nosotros vamos a delimitar la zona comprendida entre el 38 y el 50%, nuestra zona dorada de Fibonacci. ¿Qué sucede si el precio retrocede a la zona dorada? ¿A dónde va a ser nuestra toma de beneficio? Nuestra toma de beneficio va a ser en nivel de la extensión 1.272% de Fibonacci. O también el menos 27.2% de Fibonacci. ¿De acuerdo? Lo pueden colocar como menos 27.2% de Fibonacci. Si el precio retrocede a la zona dorada comprendida entre el 50 y el 61.8, nuestro profit va a estar en la zona del menos 27.2% de Fibonacci. O 1.27% de Fibonacci. ¿Qué sucede si ya tenemos nuestra N bajista validada? Y el precio decide hacer un retroceso profundo y retrocede al nivel del 61.8 y el nivel 78.6, nuestro retroceso profundo. ¿Qué sucede si el precio retrocede a esa zona? El retroceso profundo. Vamos a ir a buscar un profit al nivel 1.61.8% o menos 61.8%. Retroceso profundo está comprendido entre la zona del 61.8 y la zona del 78.6. Muchas gracias por participar en este curso de trading básico. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, facebook.com/fede.otz, nuestro Instagram, Fede Ortiz Trading. Vamos a buscar ejemplos
a las gráficas. En este caso tenemos una tendencia bajista. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a buscar nuestra N. Nuestra N vendría a ser esta impulso retroceso. ¿De acuerdo? Este sería nuestro impulso. Vamos a poner de color rojo. Nuestro impulso. Y este es nuestro segundo impulso. También, ¿qué tenemos? Tenemos un retroceso. Lo vamos a poner verde. Ya una vez tenemos nuestra N bajista, tenemos primer punto, segundo punto. Recuerden que nuestra N bajita debe estar comprendida entre 4 puntos. Este es un mínimo, básicamente el primer mínimo. Lo vamos a colocar negro a nuestro mínimo. Y este es nuestro mínimo más bajo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este sería nuestro alto más bajo. Alto más bajo validado. Por lo tanto, ya tenemos, y este sería nuestro alto, nuestro primer alto. Este que está acá. Ya cuando tenemos nuestro primer alto más bajo validado, que está comprendido entre un mínimo y un mínimo más bajo, yo voy a utilizar la herramienta que la encuentro en la parte izquierda del TradingView. Nos vamos a esta herramienta donde tenemos 4 rayitas, tocamos y buscamos retroceso de Fibonacci. Seleccionamos. Como es una tendencia bajista, voy a colocar primero el clic en el inicio del impulso y voy a desplazar el 0, el nivel 0, ese que aparece cuando se despliegan los niveles, y lo voy a colocar a final del impulso. Bien, entonces tenemos el inicio del impulso es este punto, que es el 100, y el 0 que aparece, que figura en esta parte, es el final del impulso. ¿Qué sucede? Yo despliego la herramienta y el precio, ¿qué es lo que ha sucedido? Básicamente, vamos a colocar los niveles que nosotros utilizamos. Ha entrado en la zona dorada el precio. Aunque lo ha rechazado y no ha entrado con cuerpo, lo que hacemos es trazar esta zona. Básicamente entró en la zona de retroceso superficial, que está comprendido entre el 50% y el 38.20. ¿Hasta dónde sería nuestro profit según la extensión de un retroceso superficial? Sería hasta el stop loss va al siguiente nivel, por encima, en este caso, por encima del 61, y nuestro profit iría al 0%, ya que fue un retroceso superficial. Recuerden que tenemos que delimitar la zona que está comprendida entre el 50% y el 38.20. ¿De acuerdo?
De esta manera utilizamos la herramienta de Fibonacci para una tendencia bajista. Si eliminamos todo, podemos visualizar que acá también tenemos estructura de mercado. Básicamente tenemos un mínimo, tenemos un alto y tenemos este alto. ¿Qué sucede? También tenemos validado este nivel. Este nivel, este máximo, está validado. Máximo validado. ¿Qué es lo que puedo hacer? Trazar Fibonacci. ¿Por qué está validado? Porque está comprendido entre un mínimo y un mínimo más bajo. Y podría trazar la herramienta. ¿Por qué la trazo? Porque ya tengo mis 3 velitas verdes. ¿Sí? Ahí estarían nuestras 3 velitas que nos estaría indicando ya un retroceso. Esto todavía no nos indicaba que el retroceso comenzaba. Cuando tenemos nuestras 3 velitas consecutivas verdes, en este caso ya las tengo azul, ahí trazamos Fibonacci. ¿Y qué pueden observar? Que el precio ha rebotado en la zona del 38.20, o sea, un retroceso superficial nuevamente. ¿Qué es lo que hacemos? Trazar, entrar en esta zona, bajar de temporalidad, colocar el siguiente stop en el próximo nivel y buscar un profit al 0%. Recuerden que necesitamos buscar cuando es retroceso superficial al 0%, ¿de acuerdo? Seguimos analizando el mercado con Fibonacci. ¿Qué sucede? El precio genera nuevamente un alto más alto, perdón, un alto más bajo, validado. ¿Por qué está validado? Porque está comprendido entre 2 mínimos cada vez más bajos. Por lo tanto, este es un mínimo más bajo y este es un mínimo. Este mínimo es más bajo que este, más bajo que este. Por lo tanto, la estructura es bajista. Este máximo es más bajo que la anterior. Por lo tanto, también es un máximo más bajo. Pero es un máximo validado porque está comprendido entre un mínimo y un mínimo más bajo. Siempre tiene que existir trazo desde el inicio del impulso, desplazo la herramienta, coloco el 0 al final de nuestro impulso bajista, que nuestro impulso bajista en este caso es este. ¿Bien? Ese es nuestro impulso bajista. Y lo vamos a colocar rojo como colocamos en la teoría. ¿Qué es lo que sucede? El precio ha llegado a la zona dorada de Fibonacci. O podríamos tomarlo directamente ya en la zona de un retroceso profundo, porque penetró el 61 y rebotó. Por lo tanto, vamos a tomarlo como la zona de retroceso profundo. ¿Qué nos decía la teoría? Que cuando el precio entra en la zona de retroceso profundo, lo que vamos a hacer es posición corta. Vamos a buscar una entrada. Esperemos que hayan mechas, esas mechas de rechazo, y vamos a ir a buscar el nivel menos 61.80 o 1.618. Y efectivamente, ¿qué es lo que sucedió? El precio llegó a la zona de profit, que vimos en la teoría. ¿De acuerdo? Recuerden que esto pasó en enero del 2021. Esto está vigente. La teoría sigue vigente porque lo estamos evaluando en lo que pasó este año. Por lo tanto, sigue funcionando.
De esta manera, siempre buscamos estructura de mercado. Siempre buscamos, por ejemplo, una estructura bajista para trazar Fibonacci, que sí o sí debe existir lo que es la estructura de mercado bajista. Caso contrario, no podríamos trazar Fibonacci. No trazamos Fibonacci cuando el precio está en rango porque no nos interesa, ¿de acuerdo? Siempre Fibonacci debe estar en estructura de mercado. Debemos validar los máximos más bajos en tendencias bajistas y validar los mínimos cada vez más altos en tendencias alcistas. Por lo tanto, recuerden utilizar zonas. Las zonas están comprendidas entre dos niveles. Esperen que el precio retroceda. Cuando el precio retroceda, esperen reacción. ¿Qué quiere decir reacción? Que el precio dejó mechas, que el precio no pueda pasar, que el precio se haya topado con una zona de resistencia. Recuerden que esta herramienta nos sirve para trazar solamente soportes y resistencia de alta probabilidad. ¿De acuerdo? Y de ahí tomen una decisión. Recuerden que no existen niveles exactos, solo son niveles de alta probabilidad y nosotros vamos a ir a favor de esa probabilidad. Trabajemos ahora con una tendencia alcista. ¿Qué es lo que necesitamos en una tendencia alcista? Necesitamos también nuestra N alcista, ¿de acuerdo? Podríamos trazar ese retroceso incluso, aunque preferiría este. Siempre tenemos que tener estructura de mercado alcista para poder trabajar con Fibonacci. Necesitamos nuestra N. Esa es nuestra N alcista, que esté el precio generando un alto. Un alto es cuando el precio está comprendido entre dos mínimos. Y esos mínimos son uno más alto que el otro. ¿De acuerdo? Eso es un alto. Y un alto más alto que el anterior. Este alto que tenemos con 2, por ahí 3, vamos a ponerle, es más alto que 2. Eso es un alto más alto. ¿De acuerdo? Siempre deben tener esta estructura. Si cortamos el gráfico, ustedes antes de trazar un Fibonacci deben visualizar esto. Lo marcan con flechas, marcan la ruta y colocan sus altos, sus máximos. Pueden colocarlo de esta manera si quieren para ir aprendiendo mínimo. Cuando entreguen el trabajo tienen que hacerlo de esta manera, mínimo, un mínimo más alto. ¿Sí? Este es un alto y este es un alto más alto. ¿De acuerdo? Cuando ustedes ya tengan esta N, esta visualización, tienen nuestras 3 velas rojas en contra del movimiento, lo que pueden hacer es, desde el inicio del impulso hasta final del impulso, una vez que tengan nuestras 3 velas rojas, en este caso negras, y trazan sus zonas en la cual ustedes quieren trabajar. Supónganse que yo quiero trabajar en esta zona, y bueno, corro el precio, y básicamente el precio no llega ni siquiera a la zona. ¿Por qué? ¿Por qué no operé en contra? ¿Por qué no aproveché? Porque el precio se puede acelerar de esta manera y sacarlos como sucedió ahí. Hay veces que el precio no va a llegar a la zona de Fibonacci. ¿De acuerdo? Se puede acelerar. Sin embargo, nosotros tenemos que ser precavidos. Miren esta situación. ¿Qué tenemos en este caso? Tenemos ahora en el presente, el 12 de julio, ¿qué tenemos? Tenemos nuestra N bajista. ¿Bien? ¿Qué es lo que está sucediendo? El precio está rebotando incluso
el nivel 50, está dentro de un retroceso superficial. Lo que esperamos como profit es este nivel. Ese es el nivel, ¿de acuerdo? Veremos qué sucede si el precio decide penetrar y adentrarse en la zona del 61 y el 50%. ¿Qué es lo que podemos visualizar? Que tenemos una N, está haciendo mínimos cada vez más bajos. Este es el mínimo, este es el segundo mínimo, y este mínimo, este máximo puede estar validado, puede llegar a estar validado cuando el precio llegue a esta zona. ¿De acuerdo? O genera un mínimo más bajo. El que se ha validado es este. Este es un mínimo validado. ¿Por qué? Porque está comprendido entre un mínimo y un mínimo más bajo. ¿De acuerdo? Sigamos con nuestra tendencia alcista. ¿Qué pasa con el precio en este caso? Está generando un nuevo alto. El precio no llegó a la zona que nosotros esperábamos. Suele suceder, se acelera. Generó o puede haber llegado a esta zona. Acá ya generó un nuevo máximo, ¿de acuerdo? ¿Podría yo calcular la probabilidad de un rebote con Fibonacci? Podríamos calcularlas. Todo esto va en base a la experiencia. ¿Qué sucede? Tampoco llega. En este caso, el precio, si hubiésemos tomado este máximo, no llega a ninguno de nuestros niveles y tomamos el siguiente. Nuevo impulso, que es este que se ha generado. Desde este movimiento, desde este punto, desde el inicio del impulso al final del impulso. ¿Qué podemos visualizar? Que este es el inicio, el 100. Recuerden que el 100 debe estar abajo y el 0 debe estar arriba. Cuando eso sucede, se van a desplazar los niveles. ¿Qué es lo que va a suceder? Que el precio va a rebotar en la zona del 38.20 y nuestro nivel de profit va a ser el 0. Un stop loss al siguiente nivel. Y entramos en la operativa, bajamos de temporalidad para entrar. Recuerden que no entramos en la temporalidad de análisis, sino en la temporalidad la temporalidad inferior al análisis. Bien, el precio retrocede y básicamente en este caso llegó a nuestro nivel menos 61.80 o 1.6180. ¿De acuerdo? Podemos calcular ese retroceso desde el inicio. Este es el inicio. Este es el inicio. Y este es el final. ¿Por qué es el final del impulso? Porque ya tenemos nuestras 3 velas rojas o 3 velas negras. Entonces yo ya ahí tengo el impulso alcista. Y sigo teniendo estructura de mercado. ¿Qué es lo que hago? Trazo el FIBO. Voy a borrar estos FIBOs que están aquí. ¿Y qué sucede? El precio se adentra con vela y todo en la zona del 61% de Fibonacci y la zona del 50% delimitada. Por lo tanto, eso es la zona dorada. ¿Hasta dónde tendría que llegar según la teoría? Cuando entra a la zona dorada, debería de llegar al nivel menos 27.20% o al nivel 1.27%. ¿Qué sucedió? El precio llegó a ese nivel, nosotros tomamos beneficio y cerramos la operativa. ¿Qué sucede? Ya podemos borrar estas zonas porque ya no nos interesa y observamos que la estructura sigue alcista porque acaba de generar un alto más alto que el anterior. Este es el alto más alto anterior. Por lo tanto, este mínimo ya queda validado. ¿Qué es lo que hacemos? Cuando eso sucede, cuando ya tenemos estas sucesivas olas de máximos cada vez más altos, si la pueden observar, miren cómo el precio se empieza a dibujar. Ya tenemos nuestro mínimo validado, tenemos un impulso, un alto más alto, seguimos trabajando con Fibonacci.
¿Qué es lo que hacemos? Desde el inicio del impulso al final del impulso. Recuerden que el 100 debe quedar abajo y el 0 arriba. ¿Dónde rebota el precio? Nuevamente, en la zona superficial de Fibonacci, que está comprendida entre el 38.20 y el 50. ¿Qué es lo que pasa nuevamente? En el próximo nivel stop loss y retroceso. Nuestro profit es hasta el nivel 0. ¿De acuerdo? Hasta ahí sería nuestro profit. Profe, podría calcularlo hasta acá. Podrías haber tomado beneficios ahí, ¿sí? Pero siempre y cuando tenés que ir protegiendo la operativa. Si vas a querer continuar con el movimiento, mandás a break-even la operación o a beneficios y esperás que siga subiendo. Cualquier cosa que el precio ya te empiece a generar esas 3 velas en esta zona del 0, ya directamente cerrás. Vas a cerrar con menos beneficios por arriesgarte. ¿De acuerdo? Y de esta manera utilizamos Fibonacci. Siempre en la estructura alcista vamos a buscar compras utilizando la herramienta para predecir niveles de soportes y resistencias. Esta ha sido la clase número 5. Espero que les haya servido. Nos vemos en la próxima clase, en la clase número 6, que es fractalidad y temporalidad. Vamos a combinar soportes y resistencia, estructura de mercado y Fibonacci para trabajar en lo que son los análisis multitemporales, ya que si no trabajamos en los análisis multitemporales, las probabilidades de éxitos podrían ser muy bajas. Hasta luego.